Apreciados estudiantes, buenas tardes. Como quedamos en el espacio de tutoría, estoy con la profesora Helen. Ella es neuropsicóloga y psicóloga. Nos va a apoyar en el proceso nos va a ilustrar un poco acerca de los procesos y trastornos del TDAH, de atención y algunos trastornos del lenguaje, como para empezar el tema que seguimos, que tenemos la próxima tutoría. Así que bueno, ya ella y yo leímos el caso y yo referí algunas de las preguntas que ustedes tenían en el espacio de tutoría. No sé si quieras como, no sé, la idea es que esto sea algo conversado y que nos vayan surgiendo las preguntas a partir de las que yo recuerdo a mis estudiantes y pues las que sucedan, que nos acontezcan en este. Pues bueno, estamos hablando un poco del caso de que es necesario, primero que todo, saber si el paciente, en este caso el niño, tiene un diagnóstico por parte de neuropediatría. Si hablamos de TDAH, pues uno escucha que a todo el mundo se le diagnostica con eso, pero un psicólogo clínico normal debe estar apoyado en un diagnóstico de un médico, porque de lo contrario, pues nosotros no podemos asumir. Si bien se presentan comportamientos relacionados con la alteración, sí necesitamos saber si está el respaldo biológico respecto a los neurotransmisores, porque pues digamos que ahí se ve un componente muy químico, muy de procesos, pero la alteración en la sinapsis que se da a partir de la parte química. Entonces, pues al escucharlo, si bien sí tiene comportamientos de inquietud motora, pero pues definidos por los docentes, tendría que mirarlo el profesional. Yo no vi dentro de la historia clínica del caso que se refiriera a una evaluación de algún tipo, una evaluación neuropsicológica para determinar si esa inquietud motora es inquietud motora propia de la edad o es una inquietud motora que sobrepasa los límites del comportamiento. Generalmente cuando estamos hablando de los ambientes escolares, pues los profesores tienden a exagerar un poco respecto a las actitudes que tienen los estudiantes. Entonces, obviamente, en un salón con muchos estudiantes, pues vamos a tener la necesidad como adultos de que todos estén quietos, sentados, callados. Parte de los comportamientos que se refieren también están relacionados con un tema muy afectivo, ¿sí? Entonces podríamos hacer un diagnóstico diferencial o mirar qué características son propias de la alteración que se menciona en el caso o cuáles serían propias de una alteración ya más de tipo emocional, teniendo en cuenta pues los antecedentes del abandono de la mamá, de la poca afectividad del papá, de que los abuelos en la necesidad de compensar pues se están generando ahí conductas inapropiadas, porque yo no escuché, por ejemplo, que hubiera bajo rendimiento académico, ¿sí? Que tuviera dificultades en el aprendizaje. No mencionan si él termina de hacer sus actividades y se levanta a interrumpir a los demás. Simplemente hablan de ese comportamiento. Entonces, cuando esas cosas pasan, Helen, de que los niños terminan su actividad y se paran a interrumpir la actividad de los demás, eso es muy frecuente en algunos casos en los chicos de repente de edades muy preescolares, ¿no? Prejardines. Sí, y también un poco de edades avanzadas, pero entonces nosotros hablamos es, por ejemplo, de la velocidad con la que desarrollan las tareas y con las que entienden. A veces los niños se confunden, digamos, ay, no, es que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y uno llega a mirar y es que el niño comprendió muy rápido la instrucción, ejecuta muy rápido las tareas en comparación con sus compañeros. Nosotros hablamos de algo que se llama velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es el tiempo que se demora una persona en comprender, procesar una información o un estímulo y emitir una respuesta. No todo el mundo tiene los mismos tiempos. Entonces, al no tener los mismos tiempos, pues obviamente siempre acaba primero uno, luego el otro, luego el otro. Precisamente hay niños que tienen esa velocidad de procesamiento bastante corta y entonces terminan muy rápido de hacer las tareas. Si fuera un TDAH, estamos hablando de un déficit de atención. El déficit de atención implica pues que yo no puedo mantener focalizada toda mi motivación y mi interés en un estímulo o en dividir mi atención en algunos estímulos
sin que se afecte con el resto del contexto que se está presentando. Entonces, por eso se dice generalmente que los niños no terminan tareas, porque ellos no son capaces de inhibir un estímulo. Entonces, si yo no soy capaz de inhibir, yo escucho la mosca y me volteo y ya se me olvidó lo que estaba haciendo. Y voy y miro la mosca, pero vi otra cosa y se me olvidó que estaba mirando la mosca. Entonces ellos no terminan tareas, están todo el tiempo en diferentes estímulos. Todos los estímulos llaman su atención y por eso es que no les va bien académicamente. Pero digamos que yo no escuché un poco eso, yo escuché fue el comportamiento, y es que tiene un comportamiento, y es grosero, y es retador, y hace esto, y hace lo otro. A veces, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales entre el TDAH y los trastornos de conducta son muy frecuentes, ¿sí? Entonces toca mirar si es un trastorno de déficit de atención o es un trastorno de comportamiento. El TDAH se confunde con el de comportamiento en la medida en la que los niños pues obviamente se paran, interrumpen a los otros, pero a veces ni siquiera es con esa actitud agresiva, simplemente es con la necesidad de estar haciendo algo, ¿sí? Porque están aburridos. Básicamente ellos se sienten aburridos y necesitan hacer algo. Hay que aclarar una cosa y es que hay unos predominios. No siempre el TDAH tiene alteraciones en el comportamiento. Si el predominio es atencional, puede ser un niño quieto, aislado, que no habla con nadie, pero simplemente no logra focalizar la atención. Entonces se eleva fácilmente. Eso también es atención. Pierde. Eso es atención. Eso, alguna vez. Es que hay una confusión, entonces creen que porque el niño molesta, porque el niño corre, tiene un déficit de atención. Entonces, porque el niño, o si tiene un déficit, o el niño está quietico, tranquilo y lo dejan pasar, porque como lo molesta, entonces es un santo y no, ni siquiera se para del puesto, entonces llegan a un grado, digamos que digo yo, primero bachillerato, se dan cuenta que el niño realmente no aprendió nada. ¿Cómo lo pasaron? Es un gran cuestionamiento, ¿no? Pero sí pasa muchísimo tanto. Entonces, los que tienen, digamos, esa relación con el comportamiento son los impulsivos, predominio impulsivo e hiperactivo. Ellos son los que tienen mucha inquietud motora, es decir, el problema no es solo el déficit atencional, o sea, la capacidad de concentración, sino que también tienen mucha energía, más de lo normal, y necesitan estarse moviendo, necesitan estarle tocando todo, necesitan experimentar, sentir, ¿sí? Porque digamos que parte de la alteración un poco es la sensorialidad, la percepción de cómo yo estoy percibiendo los estímulos. Hay una alteración en la percepción de los estímulos. O sea, se perciben mucho más. ¿Es una desintegración sensorial? No. Sí. ¿Puede existir? Se compara un poco con la desintegración sensorial, pero la desintegración sensorial, bueno, está más asociada sobre todo al autismo, ¿no? Sí. Por algunas características. Pero ellos pueden tener también esos procesos así, digamos, alterados, no necesariamente tan neurológicos porque es más químico, pero sí es en la forma en la que están percibiendo la información. ¿Por qué no logro focalizar la atención? Porque todo me parece importante, pues porque estoy percibiendo muchos estímulos. Entonces es un tema también de percepción y de procesar esa información. ¿Cómo está mi cerebro procesando 1000 estímulos que están entrando todo el tiempo? Pues obviamente no puedo enfocarme en los detalles. Sí, es simplemente estoy recibiendo información y necesito estar dando respuesta. Y esa es la inquietud motora. Entonces son impulsivos porque ellos quieren hacerlo todo y no pueden estar quietos. Son niños que ni siquiera en la silla, entonces tienen que estar moviendo porque es que no lo pueden controlar. Yo no escuché pues muchas de esas cosas, por eso a mí me cuesta un poco determinar todos los síntomas que están dando ahí y que en cada punto digan es un trastorno por déficit de atención y que el trastorno y puede ser otro tipo de alteración el que se está presentando. Miramos los antecedentes además, ¿no? O sea, los antecedentes de la abuela, los antecedentes del papá, y también uno puede empezar a descartar desde a partir de allí que pueda realmente ser un TDAH. Pues bueno, se la experta. Pues dentro de los antecedentes, tocaría revisar un poco el tema de la parte prenatal. Generalmente en este caso es muy importante la parte prenatal, cómo fue el embarazo. La gente siempre dice, fue normal. Pero a nosotros nos toca entrar a indagar qué es lo normal para la gente. Y qué es
lo esperado. Entonces uno dice, bueno, no, es normal, súper normal, pero por ejemplo la mamá no comía bien. Entonces ya ahí hay un indicador que nosotros tenemos que revisar. Si bien puede que no sea algo muy importante, pero sí son cosas a tener en cuenta. Que estuvo muy triste al inicio del embarazo y lloraba. También es algo para tener en cuenta. ¿Qué ocasionaría este tipo de emociones, por ejemplo, como la tristeza, el llanto permanente en un espacio de gestación? Pues también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos como 3 periodos críticos en la gestación y el periodo más importante es el primer trimestre, ¿sí? Que es donde se está dando la formación y pues la madre es la que está generando toda la parte de genética, se están construyendo todo eso y el hecho de que por ejemplo ella no coma bien pues ya nos va a afectar porque ella es la que está dando la parte nutricional para que el feto se forme, ¿sí? La parte depresiva o las alteraciones emocionales pues también generan una producción diferente o anormal de neurotransmisores, ¿sí? Entonces también es qué tipo de sustancias ella está generando en su cuerpo que puedan llegar a afectar también esa construcción del feto. Pues nosotros no podemos decir es que todo está directamente relacionado. La parte genética también es un factor importante. Habría que mirar, por ejemplo, cómo era el papá, cómo era la mamá, cómo eran los hermanitos. Eso es una cosa fascinante, ¿no? Porque usted llega a los chinos a consulta y no sabemos por qué es así. Y de repente cuando uno está ya en la intervención, ay, es que yo me acuerdo que yo hacía eso. Ay, es que el papá, es que eso es muy de la mamá. También, digamos, si tenemos un papá, hablemos con TDAH, ¿sí? Tenemos un niño que tenga este tipo de situaciones. Puede presentar las mismas situaciones. Okay. También las pautas de crianza, ¿sí? De cómo se están dando las pautas de crianza, podríamos decir, bueno, de pronto el papá no lo presentó, pero en las pautas de crianza se están generando esos comportamientos. Aquí podemos verlo, ¿no? Mira que la abuelita dice que el abuelo la desautoriza de manera la confusión en las órdenes, ¿sí? Entonces, pues puede que sea genético, tocaría mirar, pero también hay un componente muy del ambiente, ¿sí? Entonces hay muchas razones. Digamos que el TDAH no es que tenga un diagnóstico específico de que la enfermedad da por esto. No, sí, la alteración se presenta por esto. No, muy importante. Puede que a uno le dé y nadie en la familia lo haya tenido, ¿sí? Puede que haya sido porque la mamá, pues de pronto durante el embarazo se expuso a sustancias, por ejemplo, trabajan en fábricas o en algo y se exponen a sustancias y pues aunque uno crea que no, puede que eso influya también en la formación del feto y pues genera alteraciones a futuro, puede ser el TDAH, claro, ¿sí? O trabajos pesados o un estrés permanente. Un estrés permanente, entonces hay muchas razones, pero no hay una única causa, entonces sería como multifactorial. Son muchas situaciones las que pueden ocasionar este tipo de alteración, pero si no lo diagnostica el neuropediatra, pues nosotros solo podemos asumir algunos comportamientos. Sí se hace una evaluación desde neuropsicología para apoyar el diagnóstico del neuropediatra. Ellos a veces dicen, bueno, no vemos muchas cosas, pero queremos una evaluación cognitiva, se hacen evaluaciones atencionales. Y por ejemplo, si el niño rinde en las pruebas atencionales porque el contexto lo permite, entonces podríamos descartar el TDAH, ¿sí? Que se mueva, que moleste, que sea impulsivo, no significa que tenga el diagnóstico como tal de esa alteración. Y ya podríamos mirar otras cosas. O sea, digamos que en el tema del abordaje, ya para ir como a lo que haría un psicólogo, ¿cierto? Importantísimo la remisión, importantísimo descartar entonces todo el tema neurológico inicialmente. Y si no tenemos ninguno, podemos entonces iniciar a ver el tipo desde las esferas, ¿cierto? Los tipos de procesamiento, de procesos. Y por ejemplo, si tenemos un tema neurológico, ¿sería posible que nos hicieran una medicación o cómo sería el proceso allí? Bueno, el neuropediatra es el que debe diagnosticarlo. A veces se hace a través de psiquiatría infantil. Pues desde la medicina, ellos si bien
hacen todo el proceso de evaluación, de exámenes, ellos no se centran en la parte cognitiva y comportamental. Entonces, cuando vemos esta alteración, o bueno, porque yo digo que no es tan fácil el diagnóstico y que se necesita un diagnóstico médico, porque es una alteración que sobrepasa los límites de la conducta que las personas pueden soportar o que se espera. Entonces los niños no es que sea algo que está molestando y molesta mucho, es que es un comportamiento que yo ya no puedo controlar. Entonces lo que hace el médico es que dice, bueno, vamos a medicar para disminuir esa actividad motora o esa inquietud motora. Y la impulsividad, sobre todo es con la impulsividad y la inquietud motora. ¿El trastorno de impulsos es directamente proporcional a la inquietud motora o son...? Sí, porque es que la impulsividad es la incapacidad que tiene el niño de inhibir cualquier cosa. Nosotros... Tanto verbal como física. ¿Sí? Entonces, todos tenemos la capacidad de decir, no me voy a cruzar la calle porque viene un carro. Ellos no tienen esa facultad y ellos lo hacen, porque eso es la impulsividad. Yo lo hago porque no soy capaz de regular mis comportamientos. Entonces, por eso también se relaciona mucho con los trastornos del comportamiento, sobre todo con los negativistas desafiantes. Porque la gente cree que es que, mire, es que no me quiere hacer caso, es que no quiere hacerlo. No, es que no puede controlarlo, no es capaz de hacerlo. No tiene ese sensor de riesgo, por ejemplo. ¿Eso será una ausencia también de algo hormonal? ¿La enfermedad viene con alguna...? Sí, pero es más de neurotransmisores, es de impulsos nerviosos, es un poco más de ese tipo, pero pues obviamente eso tiene que estar alterando diferentes zonas, diferentes áreas estructurales del cerebro. Si nosotros hablamos de la parte impulsiva, de la parte de la falta de inhibición, estamos hablando muy de las estructuras frontales, prefrontales, que son las que nos permiten regular nuestro comportamiento y controlar esa impulsividad, porque si no todos seríamos impulsivos, o sea, todos haríamos lo que se nos ocurre. Me dan ganas de tirarme por el balcón, pues voy a ¿sí? Quiero saber qué se siente volar, pues intento volar, pero pues nuestro sistema prefrontal es el que nos dice hay un riesgo y evalúa el riesgo antes de que nosotros cometamos la acción. Entonces, pues como lo evaluamos y el riesgo es alto, no lo hacemos, nos inhibimos. A ellos les cuesta mucho hacer ese proceso de evaluación del riesgo. Entonces, por eso como que todo el tiempo están haciendo cosas y pueden agredir al otro, pueden tumbar, o sea, digamos que no se dan cuenta y no es intencional el comportamiento hacia el otro, pero igual lo hacen. ¿Eso cómo se manejaría, digamos? Porque, bueno, yo pienso que una de las cosas más complicadas de tratar realmente es el tema comportamental, ¿no? Es muy difícil. Pues por eso, porque ellos comprendan que pueden parar y tener límites, pero ¿cómo se haría? Bueno, desde la neuropsicología, lo primero que se recomienda en la evaluación es buscar tareas o actividades extracurriculares donde se pueda canalizar la atención. Generalmente uno recomienda deportes en los que necesariamente haya disciplina. Fútbol, patinaje, karate. El karate es porque hay reglas. Y si a ellos, bueno, primero tiene que gustarles, entonces no puede ser cualquier cosa, tiene que gustarles, pero donde ellos puedan botar toda esa energía y puedan responder a diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, hay reglas, hay normas. Tú no puedes hacer esto porque eso está prohibido en el juego. Entonces ellos comienzan a asimilar esas normas a partir de una actividad que les gusta y están, digamos, botando toda esa, o canalizando toda esa energía que tienen. Entonces eso disminuye un poco los síntomas en el hogar. También es un tema de, pues, desde mi modelo y desde muchas de las técnicas que se utilizan de trabajo, mucho reforzamiento, ¿no? Entonces es, bueno, te vas a quedar quieto y vas a terminar la tarea. Si terminas la tarea, podemos hacer esto, pues obviamente tratar de que no sea siempre una recompensa, porque si no vamos a causar otro daño ahí. Pero se puede hacer a través del estímulo-respuesta o de reforzamiento. Entonces, terminaste la tarea, listo.
y permitimos que él haga otra cosa. Entonces son formas como de irlo canalizando. A medida que la persona va creciendo, pues si bien no es una enfermedad o una alteración, perdón, no es una enfermedad, sino un trastorno, que permanezca en el tiempo con los mismos síntomas, no, pues ya va disminuyendo, el síntoma va disminuyendo, ya de pronto sí nos va a costar en la parte adulta hacer algunas tareas, terminar unas tareas, pero ya no va a ser un comportamiento tan exagerado como se ve en el niño porque no es capaz de regularse. Sí, el adulto se supone que ya genera mecanismos un poco más de restricción. Sí. Se supone que maduran las funciones ejecutivas y la madurez de las funciones ejecutivas se da más o menos en la adolescencia, o sea, digamos ya del pico máximo de madurez, que uno espera que ya haya una regulación, un autocontrol, una organización, una ejecución muy estructurada de las respuestas. Entonces, pues probablemente en el adulto, si se dio esa maduración adecuada, ya haya un mejor control de todos estos estímulos y comportamientos. Y volviendo al caso, pues entonces, no sé, yo pues tocaría revisar muchos de los síntomas que se están mostrando y necesariamente hay que evaluar. Desde neuropsicología nosotros no damos ningún concepto, ni a hoja, ni solamente por la historia que se nos esté contando. Necesitaríamos evaluar procesos. Dice que habló muy rápido. Y que a los 9 meses ya estaba caminando que también. Caminó muy rápido. Que las matemáticas. Generalmente, por su tema de impulsividad, ellos tienen dificultades en motricidad. Si bien no gruesa, pero sí tienen algunas dificultades en motricidad. Pueden tener de pronto también a veces demora en la adquisición de los procesos. Entonces se va a demorar un poquito en hacer las cosas. ¿Sabes qué se decía ahí? Que se va demorado en el control de esfínteres. Pero yo lo relaciono un poco más con la relación con el papá, ese tema autoritario o el tema inclusive del abandono. Del abandono. ¿Y a qué edad lo abandonó la mamá? A los 5 años. A los 5 años. Bueno, también habría que mirar la mamá. ¿Cuál era el papel de la mamá? Porque además era una mamá maltratada. El rol de la mamá. Una mamá maltratada, una mamá sumisa, una mamá seguramente frustrada. Exactamente. Y digamos por las características del papá. Si vivían papá y mamá bajo las condiciones que mencionan los abuelos, que el papá pues parece que tuviera algo, aunque no está diagnosticado, habría que mirar si habían gritos, si habían peleas, cuál era la dinámica que estaba viendo el niño, percibiendo el niño, porque así sea un bebé, ellos están percibiendo lo que está pasando, porque la mamá es el primer vínculo que ellos tienen con el exterior y puede estar un poco relacionado con el tema emocional. Un niño asustado es un niño que no controla sus esfínteres, ¿sí? Y pues digamos que el control de esfínteres está muy asociado, si bien a la parte de formación biológica, orgánica, como controlo yo, también está muy relacionado con la parte afectiva. Mucho. Entonces, también por ese lado. Súper. Ahí ya la otra pregunta, y yo creo que ya yo lo dejaría hasta acá y ya que ustedes las preguntas que tengan pues las pongan en el foro de dudas y bueno, quisiera que cerraras de repente tal vez Helen, si me harías el favor con un desarrollo tuyo de los trastornos del lenguaje, ¿no? O sea, como lo que tú... lenguaje. Sí. Bueno, pues los trastornos del lenguaje. Nosotros tenemos dos formas de comunicación, dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje expresivo y está el lenguaje comprensivo. Una cosa es hablar y otra cosa es entender. Esos son dos zonas diferentes. Están ubicados en lóbulos diferentes y en áreas diferentes. Entonces, pues no es lo mismo. Los trastornos de la expresión del lenguaje. En niños, lo primero que se hace es una evaluación por fonoaudiología, porque generalmente con los niños nos pasa que son muy de articulación, no son neurológicos, son de que el niño tiene dificultades en el frenillo, tiene dificultades en los músculos, tiene problemas de la mandíbula, maxilar, entonces les cuesta articular, y entonces por ejemplo hablaríamos de disartria, ¿sí? Que sería la alteración para articular el lenguaje. No es que no lo puedas,
digamos, no es que tenga el problema para generar el lenguaje expresivo, sino el problema es cómo organizo la forma de llevar a cabo el movimiento para generar el lenguaje. La otra forma sería pues la parte del lenguaje comprensivo. Si yo no entiendo lo que me están diciendo verbalmente, pues difícilmente voy a generar procesos de aprendizaje adecuados, no voy a entender lo que leo, no voy a poder escribir, evidentemente, entonces se generan muchas alteraciones, por eso aparece la dislexia, que es la más común en los niños, porque si bien es la dificultad, por ejemplo, para leer y para comprender lo que se lee, pues está muy relacionado con la comprensión. O sea, ¿cómo comprendo yo y cómo estoy procesando yo esa información? Perdóname, yo te hago una pregunta. Esta dislexia, además, hay una que, no estoy segura, no recuerdo el nombre, la que se confunde con la P, con la B. Es que las afases son también diferentes, ¿vale? Sí. Pero eso tiene que ver con dislexia, ¿verdad? Sí, la confusión entre las letras. Sí, digamos, se me va la palabra, yo tengo nombres. Se me va la palabra, es la rotación que se hace de las letras, eso. ¿sí? O la transformación que se hace de algunas letras y de algunas consonantes que son más específicas. Por ejemplo, desde neuropsicología nosotros no somos expertos en lenguaje como tal, en esa parte articulatoria, en esa parte de las letras y eso. Nosotros lo que evaluaríamos, por ejemplo, sí sería la dislexia, o sea, la parte comprensiva del lenguaje. O podríamos trabajar si hay una disfasia. La disfasia se da más en niños que en adultos, porque en el adulto se dan las afasias, es decir, ya hay un proceso adquirido y por algo se altera o se daña o se pierde. Mientras por ejemplo, como niño, caminar, digamos, cuando se sufre algún tipo de accidente, ¿sí es algo así? Por ejemplo, si en el lenguaje tú sabes hablar, pero hay una lesión, hay un daño, hay una alteración y no es que quede sin lenguaje, pero se altera el proceso del lenguaje, ¿sí? En la forma de construcción de las palabras, de cómo generar una oración. En los niños, si es a muy temprana edad, pues se hacen diferentes tipos de evaluaciones. La etapa crítica en el desarrollo para la adquisición del lenguaje es a los 3 años. O sea, si a los 3 años nosotros no hemos escuchado un fonema, por lo menos que relacione una sílaba, ¿sí? Que diga algunas palabras, pues ya tendríamos que mirar qué está pasando, porque no es esperado que un niño a los 3 años no tenga al menos una forma estructurada de comunicación. Si bien no perfecta, sí debe haber adquirido a los 3 años el lenguaje. Que llegó a los 4 años y el niño no habla, no pronuncia, solo hace sonidos, entonces toca hacer una evaluación. Tocaría mirar si es una disfasia, ¿sí? Si es una alteración propia del lenguaje expresivo o comprensivo. Puede ser que no comprenda el lenguaje, no es que sea sordo. Bueno, lo primero que nosotros haríamos sería hacer una audiometría. ¿Esa la hace el fono? ¿Audiólogo? Yo sé que ellos hacen, pero creo que también lo hacen médicos generales. Sí, se hace por medicina general la audiometría, pero la audiometría no es tan potente como los potenciales evocados. Si la audiometría salió perfecta y nosotros seguimos viendo que hay alguna dificultad, uno solicita un test de potenciales evocados y es ya un examen mucho más especializado que nos determina si en efecto se están activando las zonas de la audición, de la comprensión de la audición, si se está procesando la información auditiva. Es lo primero que tenemos que descartar, porque pues no podemos empezar, si el niño no habla, pues habría que mirar si es que no escucha. No escucha, claro. Igual, en el bebé uno se da cuenta, porque los bebés comienzan a responder a los estímulos. Si el bebé no responde a un estímulo, pues estamos ya necesariamente buscando. Pero mira que hay casos donde llegan al año y los papás no saben. Hace poco escuché el caso de una persona y ella me decía, hasta los 5 años diagnosticaron que el niño era sordo.
No, y pobre. porque los papás no querían aceptar Sí, muchas veces el el problema es de los diagnóstico, entonces ellos decían que no. Y son temas también muy, muy de la parte familiar. Y entre más se demore, pues obviamente Pues nada más, mira, más tiempo va a pasar en que en ellos el- adquieran la en la comunicación. información. En el caso, entre más chiquitos es más fácil, también se los he dicho. Nada más en el caso anterior, la mamá dice, yo sé que mi hijo tiene algo, pero nunca se ha diagnosticado y pues nunca, imagínate, es decir, esto es a veces los padres por la negación son negligentes, porque entre más chiquitos y entre más chiquitos se descubre, entre más niños se descubran como el tipo de situaciones, trastornos o alteraciones, pues es mucho más fácil tratarlos. Sí, entonces digamos que hay muchas alteraciones del lenguaje que pueden estar desde la parte articulatoria hasta la parte de la comprensión. Entonces no comprenden lo que les dicen, o no procesan adecuadamente la información, o se demoran un poco más de tiempo en procesar la información, les cuesta emitir la respuesta. Pero con los niños hay un tema y es que hay plasticidad cerebral, es más fácil trabajar la compensación. Entonces con ellos es por eso casi no se, o sea, digamos los trastornos del lenguaje con el niño es más de fono. Porque es qué estrategias utilizamos para que ellos desarrollen algún tipo de lenguaje, para que ellos entiendan eso que no están entendiendo. Si no es por la vía auditiva, por la vía visual, pero ellos pueden generar estrategias de compensación. Mientras que por eso en los adultos siempre se habla de afasia. Sí, volver a hacer eso. Súper, ese tema es muy interesante. Profe, yo creo que mis estudiantes tienen muchas preguntas, o bueno, no sabemos si hasta aquí el tema le ha quedado muy claro, entonces es posible que nos veamos otra vez mañana. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo, y chicos, espero que les haya quedado, bueno, por lo menos un poquito, hayan paseado por esta información de una manera muy interesante. Ojalá les haya dado respuesta a las preguntas que tenían o generado otras nuevas que también serían bien chéveres. Bueno, entonces muchas gracias, profe. Muchas gracias, Lola, también. Y nos vemos, chicos, entonces.